Amigos, bienvenidos a Ciberdiálogos. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Comienzo hoy agradeciéndoles también no solamente los comentarios que nos comparten en redes sociales y en las distintas plataformas, sino la manera como comparten nuestras conversaciones. La verdad es que creo que es importante enfatizar la importancia que tiene que lo hagan, porque es esa la manera como podemos seguir creciendo en este esfuerzo de comunicación, en este ejercicio de entrevista. Sin su apoyo, sin la difusión de lo que hacemos, no podemos seguir creciendo, pero nos apoyan y difunden lo que hacemos y entonces seguimos creciendo. Gracias de verdad por hacerlo. El día de hoy un episodio especial para mí. Nuestro invitado de hoy en Ciberdiálogos es un hombre al que he seguido y admirado desde hace décadas. Moisés Naim, economista, intelectual y gran editor también. Naim ha sido una de las voces centrales para entender no solamente la realidad de nuestra región. Naim es venezolano y ha leído la situación y la tragedia de su país como muy poca gente, pero no solamente su país, no solamente América Latina, sino también el mundo y el futuro de nuestro planeta. Describió de manera enormemente lúcida la coyuntura hace algunos años con El fin del poder, un libro que dio la vuelta al mundo literalmente. Después lo hizo con La revancha de los poderosos, interpretando lo que hemos vivido en años más recientes, y ahora nos presenta un libro que se llama Lo que nos está pasando y que ofrece, insisto, un diagnóstico para estos tiempos, que son tiempos desafiantes, tiempos confusos, tiempos que exigen lucidez de quien los interpreta. Eso, por cierto, es lo que tratamos de sumar nosotros con nuestras conversaciones en Ciberdiálogos. Hoy hablamos con Moisés Naim sobre lo que está pasando en Estados Unidos, sobre la desconfianza, la decepción con la democracia, cómo continuar la lucha por la libertad y por la propia democracia, el riesgo que implica a Vladimir Putin, el riesgo que implica a Donald Trump, el desafío enorme y también el peligro, aunque también la oportunidad de la inteligencia artificial. Sobre eso y muchas cosas más conversé con Moisés Naim en Ciberdiálogos. Moisés, gracias por estar con nosotros en Ciberdiálogos. Es un gusto tenerte aquí. Déjame empezar con Estados Unidos, un horizonte que preocupa por varias razones. Decía David Frum hace poco que Estados Unidos puede ser la primera democracia de la historia que se derrumba en condiciones de pleno empleo y salarios en rápido aumento. ¿Cómo explicas la deriva autoritaria en Estados Unidos? Es una convergencia de factores, no hay un solo factor. Hay el aumento de la desigualdad que ocurrió en la crisis financiera del 2007, 2008, 2009. Hay una serie de eventos que generaron una población furiosa y que no quiere detalles, lo que quiere es que cambien las cosas, ¿no? Una de las grandes paradojas de estos tiempos, León, es como un país que es el más sofisticado del mundo en tantas cosas, notablemente en la tecnología, un país muy sofisticado para hacer cosas y al mismo tiempo brutalmente incompetente, ineficaz, escogiendo quién lo va a gobernar, ¿no? Esto que está pasando en estos días tiene un precedente, ¿no? Cuando Al Gore le cedió la elección a George W. Bush, y Al Gore tiene una credencial democrática inmensa porque él hubiera podido hacer lo que está haciendo Trump, ¿no? Decir, yo no me voy, yo gané. Después vimos las elecciones y lo que pasó con el ataque al Capitolio. Es decir, hemos visto cómo la violencia se ha convertido en un tema que acompaña las elecciones. Y, de nuevo, un país muy sofisticado en tantas cosas y tan brutalmente
activo en tantas otras. Trump no ha actuado solo. La Suprema Corte acaba de otorgarle amplia inmunidad, es decir, impunidad a Trump y a la figura presidencial de aquí en adelante, entre otras decisiones muy polémicas. Y podemos recorrer un catálogo de conductas, de decisiones, no necesariamente de la Suprema Corte nada más, sino también del Congreso. Es decir, parece desde lejos, cuando uno tiene cierta perspectiva, como el desmantelamiento de un proyecto de país. León, es muy revelador ver, en apoyo a lo que tú dices, una foto de la Corte Suprema hoy en día, donde hay tres mujeres, una latina, una estadounidense y una afroamericana, que son digamos, la oposición. Y el resto son hombres blancos y una mujer blanca. Que han tomado decisiones brutales de una manera tampoco que le concede tan poco. O sea, eso no fue una negociación, eso fue una imposición. Y de nuevo, es una manera brutal. Tú pensarías que un país tan sofisticado tendría una Corte Suprema también sofisticada, y este no es lo que estamos viendo, ¿no? Esto es el uso brutal del poder. Lo tengo y lo voy a ejercer y no me preguntes, no te pregunto, no me interesa. Se cargaron toda la política con respecto al aborto, se cargaron lo que estabas mencionando con respecto a la protección de Trump. Es increíble lo brutales que son, los excluyentes, lo poco interesados que están en la negociación. Ahora, Moisés, esta suerte de desprecio por la democracia, por la división de poderes, esta polarización de la que también tú hablas, no es exclusiva de Estados Unidos. La democracia enfrenta un proceso de desprestigio en buena parte del mundo. En América Latina hay ejemplos alarmantes. ¿Qué explica esta decepción-desconfianza con la democracia y sus instituciones en tantos lugares? El bajo desempeño, o sea, la falta de rendimiento del gobierno. O sea, la gente tiene amplias expectativas, la gente quiere tener vidas como las que tuvieron sus padres, y en muchos países eso es imposible, y más bien estamos viendo la pérdida de ingresos, de presencia en los asuntos comunes, etc. Como tú sabes, yo me refiero a esto como las 3 P's: el populismo, la polarización y la posverdad. El populismo siempre ha existido, pero ahora está amplificado por la polarización que nos lleva al mundo de las ideas y de las identificaciones como tema central. Ya la política no es la política partidista, sino es la política de las identidades de género, socioeconómicas, políticas, etc. Entonces, y todo esto, por supuesto, turbo cargado por las redes sociales, ¿no? Entonces, cuando pones estas 3 espejos y las sacudes, te da lo que estamos viendo en el mundo hoy en día. Es increíble, como sabes, escribí un libro sobre esto, di un tour de libros alrededor del mundo, y era impresionante ver cómo las personas en diferentes países decían lo mismo, ¿no? En Indonesia, en España, en Israel, en Italia, las 3 P's estaban en pleno apogeo y es eso, ¿no? Es darle a la población lo que quiere. Como no le pueden dar rendimiento económico, no le pueden dar una situación mejor, le dan las diatribas que encierra el hacer política con las 3 P's como eje. El modelo que ha emergido a partir de este desconsuelo democrático que describes es una dinámica que en América Latina tiene distintas caras. En México vemos la consolidación de un partido hegemónico una vez más, quizá ahora en esteroides. En Argentina, la elección de una figura mesiánica y mediática anti-establishment. En El Salvador, la consolidación de un proyecto unipersonal bajo la figura de un supuesto autócrata competente en Nayib Bukele. Al menos en el asunto de la seguridad, me refiero a la competencia de Bukele. Estamos ante una nueva variante del populismo
¿Cómo le llamarías a este fenómeno que vemos en este momento? Es muy interesante la visión que nos diste de todos los líderes que están hoy gobernando América Latina y que a pesar de tener posturas hacia la economía, hacia la emigración, hacia la lista de cosas de las cuales se está hablando, sin embargo, en el final son muy parecidos. Es sorprendente ver cuando habla Trump cómo se parece a Hugo Chávez. Es sorprendente volver a ver los videos de Hugo Chávez y descubrir que habla como hoy en día está hablando Donald Trump o Bukele o el otro, a pesar de que no podrían ser más diferentes. Nada más distinto que estos personajes. O sea, Miel en Argentina no puede ser más distinto que Julia Sheinbaum, ¿verdad? En México parece haber la percepción de que los 25 años de democracia no significaron mejoras suficientes en la reducción de pobreza o la consolidación de una clase media. Y eso podría explicar o incluso justificar que a parte del electorado no le interesa defender la democracia y las instituciones en México. En otras palabras, el argumento iría algo así. ¿Cómo pedirle a la gente que defienda, digamos, la independencia del Poder Judicial, de la Suprema Corte, si las instituciones democráticas no le mejoraron la vida de manera tangible? Qué opinas de ese argumento? Que yo te oigo y si te quito en lo que tú describes, quito la palabra México y pongo la palabra Francia, se mantiene intocable. Es decir, lo que tú describes que está sucediendo, no solo está sucediendo en México, está sucediendo también en Francia, en Italia, en España, en Israel, te repito. Y entonces, sí, hay esta tendencia a socavar la democracia de manera casi invisible, tratando de conculcar derechos inalienables que deberían ser derechos constitucionales, pero los socavan trabajando desde dentro y hemos visto a Trump intentando hacerlo y hacerlo con éxito en ciertos momentos, fracasando en otros, pero lo hemos visto en todos los países. En todos los países la antipolítica reina. Es la esencia del tema de estos tiempos, la antipolítica, que es la que lleva a que la gente no vaya a votar y terminen gobernando las coaliciones de pequeños partidos, como estamos viendo en España con los secesionistas, como estamos viendo en Israel con las reformas políticas judiciales en la Corte Suprema de ese país, como estamos viendo en tantos otros, ¿no? Eh, eh, es, uh, es, es eso, es la antipolítica, es eso de que todos son malos, todos son corruptos, nadie sirve para nada, todos son ladrones, nadie me está ayudando, nadie, solo se guían por sus propios intereses y los de su tribu o de su identidad. Es mundial, es un fenómeno mundial. Es la hiperpolarización que señalas. Correcto. Claro, potenciada por las redes sociales y la tecnología, ¿no? Y el descontento la falta de confianza, ¿no? Que es otro tema importante. Hay voces que sugieren que a la mayor parte de la población de América Latina e incluso en Estados Unidos no solo le ha fallado la democracia, sino que también le ha fallado, digamos, el liberalismo económico, la apuesta por la globalización, el trumpismo, el López Obradorismo y otros movimientos similares, Moisés, arraigan en una nueva versión del nacionalismo económico, el argumento de la desglobalización. Más allá de la lectura política, de la repercusión política que tiene ese discurso, ¿es esa la respuesta más eficaz a la desigualdad y la pobreza? Lo que es necesario es tener grandes alianzas nacionales que permitan ir adelante con decisiones que todo el mundo considera obvias, pero todo el mundo considera imposibles de hacer sin una alianza multipartidista y multiideológica. Hay demasiados problemas que eluden la solución unilateral de alguien. O sea, el tema de la migración, por ejemplo, que es tan importante en el caso de México, es imposible de solucionar con México actuando por su cuenta o Estados Unidos actuando por su cuenta. Lo mismo está pasando con la migración en Europa. Entonces, las alianzas terminan siendo un tema central de estos tiempos. Los países que logren que facciones de líderes y de grupos hagan acuerdos con gente que detestan y que contra la cual han actuado siempre,
va a generar una dicotomía donde hay países que son capaces de prosperar llegando a acuerdos inimaginables antes, y hay países que van a quedar estancados y en retroceso, en declinación, porque tienen el juego trancado, porque no hay acuerdos, porque no se pueden tomar decisiones indispensables, porque todo, y Estados Unidos es un ejemplo, ¿no? La toma de decisiones en el Congreso con respecto a cosas tan importantes como el presupuesto del país, cómo manejar el déficit, cómo manejar las relaciones internacionales, Ucrania, la guerra, China, todo eso. No puede ser hecho eficazmente por ningún país actuando a solas. Y el número de temas que están haciéndose, están en efervescencia, está aumentando. Y de nuevo, necesitamos alianzas. En varios de los países de los que hemos hablado hay voces que aplauden, no solamente sugieren, sino aplauden quitarle riendas, por completo riendas a la mayoría e incluso, por supuesto, al poder presidencial, aunque eso erosione al pluralismo. Todo esto en aras de supuestos resultados, de un proyecto de país aparentemente infalible. ¿Cuáles son los riesgos del argumento de retirar riendas a la mayoría? La proliferación de países donde pequeñas minorías extremistas gobiernan. Y tenemos el ejemplo más radical y extremo de esto en estos tiempos es Israel, donde una minúscula proporción de la población son radicales religiosos y de extrema derecha, son los que gobiernan. O Cataluña, todo el caso de España con el secesionismo catalán y lo que ahí está pasando, donde también allí se tranca el juego y lo destrancan los pequeños partidos. Entonces estamos viviendo un mundo donde pequeños partidos tienen las cartas que permiten a los grandes partidos llegar al poder y ejecutarlo siempre y cuando cumplan con las condiciones de los pequeños partidos radicales extremistas que obtienen la posibilidad de gobernar gracias a que el juego está trancado por las 3P. El abogado del diablo diría, bueno, pero si la mayoría aprueba de manera abrumadora ese proyecto, que en algunos casos es incluso unipersonal. Pienso, por ejemplo, en el caso salvadoreño, que a mí me parece fascinante, a pesar de que es un país pues, relativamente pequeño geográficamente y desde el punto de vista poblacional, con problemas muy específicos. Me parece que es un caso muy interesante. La mayoría apoya abrumadoramente, a pesar de que varias de esas medidas van contra los derechos humanos y las libertades más elementales, incluso el proyecto de Nayib Bukele. ¿Cómo argumentar contra la decisión de la mayoría si aprueba de manera tan abrumadora el proyecto a veces no solamente de una minoría, como señala, sino incluso de una persona? Tienes razón, y yo creo que todos hemos sentido la ambivalencia entre criticar a Bukele por sus conductas y su temperamento antidemocrático en muchos sentidos, y al mismo tiempo reconocerle que logró recuperar las calles y los espacios públicos para la gente normal y en contra de las pandillas de las maras y de todo eso. Entonces, ese es un dilema, un debate que hay. No hay forma de hacer lo que hizo él en términos de controlar, reprimir a las bandas criminales que habían tomado el país, que hasta se habían internacionalizado. Ciertamente ahí se violaron derechos humanos. Es imposible que haya una operación de ese tamaño con esa violencia sin que se hayan violado los derechos humanos. Pero ya que estamos aquí, lo que hay es que pedirle que hacia adelante tiene una oportunidad democrática, ¿no? Y tiene que buscar la forma de gobernar democráticamente. Hablemos de tu país. Hay países que parecen estar despertando de la pesadilla autoritaria después de una noche muy larga, después de sentir por generaciones ya las consecuencias de esa pesadilla autoritaria. En Venezuela crece la figura de María Corina Machado rumbo a las elecciones. ¿Se acaban los días del chavismo, Moisés, o veremos un coletazo mayor del régimen, un régimen que tú has descrito como una mafia? No necesariamente, no se han acabado los días. Yo creo que falta todavía para que lleguemos allí, y lo que es peor es lo que pasa una vez que esté la oposición en el gobierno y haya unas bandas internacionalizadas, transnacionales, de políticos y criminales operando, ¿no? Gobernar ese país va a ser muy difícil de aquí en adelante.
Pero en política también hay milagros. Y María Corina Machado es un milagro. María Corina Machado lleva años siendo maltratada físicamente frente a las cámaras. Una vez le rompieron la nariz y le dejaron la cara morada simplemente por decir lo que estaba diciendo. Y todos pensamos que era una tarea imposible y sin embargo ella ha demostrado que es posible construir una coalición política que tiene el 80% de la favor popular, ¿no? Pero eso de que va a haber una elección y unos señores van a poner unos papeles en unas cajas y esas cajas van a ser contadas y el que tenga más cajas contadas positivas gana y gobierna el país, eso no, eso dicho así no va a ocurrir, porque estar en el poder es un requisito existencial para la pandilla de gente que hoy en día gobierna Venezuela. Ellos no simplemente no tienen quien les cuide el dinero que se robaron mientras no estén en el poder. Salir del poder puede implicar perder el dinero que ellos controlan. Salir del poder puede implicar perder el control de las Fuerzas Armadas, o mejor dicho, la pérdida de control de las Fuerzas Armadas puede llevarlos a salir del poder. Y bueno, pero sin embargo hemos visto cosas cuando hubo el referéndum en Venezuela para escoger a los candidatos de la oposición. Todos pensamos que era, yo me equivoqué ahí, yo pensé que no iba a llegar a ningún lado y sin embargo, gracias a María Corina se logró tener una elección de las primarias en Venezuela, que era algo inconcebible. Y ahora está teniendo una campaña electoral en la cual le están enfrentando todos los trucos, las cosas malas, están haciendo barbaridades. Y sin embargo ahí va. Y si las tendencias siguen, pues el gobierno va a tener que inventar trucos y falsificar cosas a una escala inenarrable. Hablemos para cerrar poco a poco del futuro de la defensa de la libertad. De pronto parecería, Moisés, que los jóvenes, sin generalizar, pero parecería, de acuerdo con las encuestas, en algunos países que los jóvenes están particularmente desinteresados en preservar la democracia como la conocemos, a menos de que hayan vivido la opresión autoritaria como en Venezuela, y lo vemos también con los jóvenes cubanos que salen a manifestarse con riesgos enormes. Los jóvenes parecen poco interesados en cuidar conquistas, cuidar libertades. ¿Hemos fallado en explicarles el costo de perderlas? No, primero porque no hay quien se las explique de una manera creíble. Estamos siempre hablando de la necesidad de tener una narrativa, como los autócratas tienen narrativas que son atractivas entre otros, para los jóvenes. Y yo siempre he dicho que más importante que la narrativa es el narrador. Lo que hemos tenido son malos narradores y cuando aparecen buenos narradores que motivan a la gente, que le dan identidad, que les dan un camino para la participación, pues es diferente. Volviendo a la lista excelente que hiciste de líderes que están hoy en día gobernando América Latina, en cada uno de esos casos lo que tenemos es un buen narrador. Bukele es un buen narrador. En su Milei. momento, Milei es un buen narrador. En su momento Petro fue un buen narrador, ¿no? Entonces, no se trata de explicarle a los jóvenes, esto es distinto, incluye la muy espinosa tarea de definir qué es un joven y qué ansiedades tiene, qué proyectos tiene, cómo está viendo su mundo y su vida. Los jóvenes, recordemos, hay jóvenes que están en los barrios luchando todos los días con bandas criminales entre sí y hay jóvenes que están haciendo investigación científica, están inventando empresas, son empresarios, tienen iniciativas, están en las universidades, otros están en una bicicleta cargando pizzas de un lado a otro. Es decir, yo me cuido mucho de generalizar con respecto a los jóvenes porque son una categoría muy diversa con objetivos, vidas, expectativas, deseos muy diferentes. Tú hablas de las tres P, ya lo mencionabas: populismo, polarización, posverdad.
Quiero terminar hablando de la tercera, porque a mí me parece crucial. Lo que ocurre con la narrativa, con los narradores, con cómo se presenta la realidad en este universo de la síntesis, en donde una conversación como esta es inusual, una conversación de media hora en donde la gente nos regala su atención durante media hora para escuchar sobre varios temas, es cada vez más inusual. ¿Cómo ser más eficaces para desenmascarar a autócratas que se disfrazan de demócratas? ¿Qué herramientas reales, Moisés, tienen los periodistas, los intelectuales, la academia, la oposición, los expertos que de pronto parece han pasado de moda, los auténticos expertos contra la posverdad? Creo que estamos viviendo una etapa de transición que pronto va a llegar a darnos resultados inimaginables ahora, ¿no? Estoy pensando en la inteligencia artificial. Es muy interesante que en esta conversación, León, no hemos hablado de dos temas que yo creo que son los que van a ser las grandes transformaciones de los tiempos que vienen, que es el cambio climático y la inteligencia artificial. No hay nada que esté amenazando más el status quo en el que hemos vivido que estas dos fuerzas. La inteligencia artificial y el cambio climático van a cambiar el mundo, van a cambiar la sociedad tal como la hemos conocido, nos van a producir grandes alegrías y curaciones de tratamientos médicos que no eran imposibles antes, y al mismo tiempo grandes malignidades, el uso y abuso de los malos por parte de los malos de las tecnologías de inteligencia artificial. Y bueno, lo que estamos viendo, ya lo estamos viendo, el cambio climático y los refugiados. Hoy en día hay más, en el mundo hay más refugiados climáticos que refugiados de guerra y de mala situación económica. Aquí de lo que estamos viendo es que el planeta nos está mandando señales muy claras de que ya llegó el cambio. Mientras debatimos qué va a hacer al respecto, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con los jóvenes? Bueno, yo no creo que con los jóvenes, empezar a pensar quién está mejor equipado para enfrentar las fuerzas telúricas que van a implicar tanto el cambio climático como la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es un software más, no es un juego más de video, no es un cambio profundo en las cosas que va a hacer que mucha gente pierda el empleo, y otros que van a aparecer beneficiándose mucho con lo que está sucediendo. Pero es mucho más profundo, no hay nada más profundamente transformador en estos tiempos que estas dos fuerzas. Antes de tocar el futuro y regresar brevemente a la inteligencia artificial, eh, déjame hurgar un poco más en la posverdad y en la posverdad concertada, en las narrativas alternativas y falaces concertadas para desestabilizar. Yo sostengo cada vez más que la figura más importante, para nuestra desgracia, de la primera mitad del siglo tiene que ser Vladimir Putin. Es decir, si uno lee lo que ha hecho Rusia en distintos ámbitos, incluida la creación de una narrativa alternativa concertada, planeada para desestabilizar, y esto está más allá de cualquier debate, esto es lo que ha ocurrido desde Rusia y no nada más desde Rusia. Déjame preguntarte, ¿qué se hace para combatir eso? ¿Qué se hace para combatir ese plan que ha sido llevado a cabo de manera muy precisa en distintos sitios? Lo ves en Europa, hay evidencia en Francia, hay evidencia en el resto de Europa, evidencia en Reino Unido durante el Brexit y por supuesto en América Latina y en Estados Unidos. ¿Cómo contrarrestar la campaña de posverdad y confusión y teoría de la conspiración que viene desde Moscú? Con tecnología y democracia y libertad de expresión. Y yo sí creo que la inteligencia artificial es un arma de doble filo que le va a dar posibilidades a los malos que están desestabilizando los países con narrativas falsas, que eso está ocurriendo. Pero también está ocurriendo que los incentivos para que no ocurra son enormes. Hay mucha gente en Silicon Valley y en otras partes que está entendiendo que puede hacer muchísimo dinero si logra encontrar y ofrecerle a la gente y a los gobiernos y a las empresas las tecnologías que los protejan de los que distribuyen las mentiras y la desinformación. Eso no quiere decir que no va a continuar habiendo atentados como los que maneja, planea y ejecuta Rusia. Pero también es muy interesante ver qué es lo que pasa en la India.
La India, el país, la mayor democracia del mundo, tienen elecciones y ahí hubo intentos y algunos funcionaron. Y hubo intentos de imponer mentiras y fueron detenidos, ¿no? Es decir, lo que dijimos de Rusia, que se está exportando las ansiedades, las dificultades, han podido ser otros países también. Y sin embargo es Rusia y Putin quienes son los protagonistas centrales de esto. Y bueno, y eso tiene caducidad. Esto no va a durar para siempre. ¿Estarías de acuerdo en que la figura más determinante, la primera mitad del siglo XXI, ha sido hasta ahora Vladimir Putin, o soy un pesimista? Vladimir Putin tiene fragilidades inmensas. Las citas que tenemos nosotros de las encuestas de Rusia no son creíbles. Una dictadura como esa no va a permitir nunca que salgan estadísticas diferentes a las que tú mencionas. Pero la lista de cosas, de asuntos pendientes que no están funcionando en Rusia son enormes, comenzando por la manera tan torpe en la cual invadió a Ucrania y la manera como ha manejado sus circunstancias, las desapariciones de los periodistas y quienes critican al gobierno. O sea, es difícil imaginar que sea sostenible. Recordemos que Rusia en estos momentos es simplemente un productor, o complejamente quizás, es un productor de petróleo y gas y armas un poco, ¿no? Pero eso en estos momentos en que se está hablando de tratar de enfrentar el cambio climático, etcétera, eso de hacer que toda la economía de tu país dependa de los hidrocarburos, es una propuesta arriesgada. Y se está quedando solo Putin, ¿no? Sus amigos, cuando él viaja, va a visitar ahora al tirano loco de Corea del Norte, ¿no? Sus alianzas con China. Es decir, yo no vería tan fuerte, a pesar de todos los signos externos, yo no vería tan sólida el rol en que está Vladimir Putin. Déjame terminar con esta pregunta. Nos has sugerido en el último par de respuestas una lectura del futuro en positivo, una lectura mayormente optimista. Ahora, déjame pedirte una lectura alternativa. Si hemos pasado del fin del poder a la venganza de los poderosos y ahora a este escenario que hemos descrito en esta conversación, ¿cuál es la peor versión, Moisés, de ese caldo de cultivo de un mundo con millones de desplazados desde el punto de vista del empleo por la inteligencia artificial, con la migración climática que no hará sino crecer, gobiernos que aprovechan la deriva autoritaria? ¿Qué escenario te mantiene despierto por la noche? Trump a cargo de manejar lo que acabas de describir. Donald Trump es una amenaza significativa y real. Cuando uno oye lo que él ha dicho que va a hacer con respecto, ya lo dijimos, con respecto a Ucrania, con respecto a la OTAN, con respecto a todas estas cosas, simplemente es un mundo diferente, es un mundo brutal, es un mundo más aislado, pero al mismo tiempo más coordinado entre facciones que comparten ideologías y prácticas. Si uno quiere saber cómo luce el futuro, hay que imaginarse, es un buen ejercicio imaginarse cómo luce el presente si Donald Trump gana. Gracias, Moisés. Gracias, León. Es siempre un placer conversar contigo. Hasta ahí nuestra charla con Moisés Naim. Les recomiendo muchísimo leer Lo que nos está pasando, el libro más reciente de Moisés, pero no nada más ese libro, sino también sus otras obras de análisis. Y también tiene, por cierto, Moisés, que es un hombre de intereses muy diversos, una novela, si no me equivoco, se llama Dos espías en Caracas. También vale mucho la pena leer al Moisés Naim novelista. Bueno, amigos, gracias por estar con nosotros. Volvemos el próximo lunes con una nueva conversación para ustedes.
Mientras tanto, los invito a seguirnos como siempre en redes sociales, en lo personal, @leonkrause, a Letras Libres, por supuesto, también en nuestras redes sociales, a suscribirse a la revista, a sumarse a nuestra plataforma de podcast, a sumarse a nuestra página en YouTube para que podamos seguir creciendo y trabajando con ahínco para ustedes. Gracias por estar con nosotros en Ciberdiálogos. Hasta la próxima.